Sonia, bienvenida seas a The Mujeres Create Podcast. Estoy feliz de estar aquí en Cuenca, Ecuador, grabando este episodio en español, que es contenido que me piden mucho, contenido en español. Y siempre he querido hacer un episodio acerca de estas prácticas de sanación y en particular sanación a través de terapia de sonido, que es lo que practicas. Cuéntanos de ti. Bueno, gracias, Jess. Yo estoy súper agradecida, estoy feliz de estar aquí en este espacio mágico, maravilloso, y contigo haciendo este podcast de un poquito de lo que es mi historia, ¿no? Porque en realidad yo soy una reikista, soy una terapeuta que fue integrando cosas y hace más de 10 años encontré la terapia del sonido, que la tenía ahí como muy pegada a mí por diferentes circunstancias, la conocía desde hace 30 años, pero nunca la integré, y hace un poco más de 13 años, cuando fui a estudiar, dije, wow, esto tengo que integrarlo en mi terapia. Así que cada Reiki lleva su terapia de sonido también. No podría, o sea, es que no puedo. Cada día yo digo, hoy, ahora no voy a tocar los cuencos, pero luego termino tocándolos. Sí, es así mi vida, todos los días con sonido. Me encanta ofrecer esto para el proceso de sanación. Es maravilloso ver cómo respondes, cómo profundizas en la terapia a través del sonido. Sí. Gracias, Sonia. Y te cuento que cuando yo tomé mi primer clase de sonido, mi primer sesión de sonido, de terapia de sonido, ese momento en donde yo estaba pasando por temas personales y profesionales y tenía la cabeza con mucha confusión, no sabía qué hacer, cuáles eran los próximos pasos en mi vida. Y después de esa terapia que yo recibí, yo sentí como un momento de mucha claridad y yo sentí como calma, paz, yo sentí como creatividad. Entonces sé exactamente cómo son esas terapias. Yo también soy practicante de sound healing y para las personas que nunca lo han hecho, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es esa terapia? Bueno, a mí me encanta la terapia de sonido porque tú tienes tus cuencos, mis cuencos son de cuarzo y creo que los tuyos también. Sí. Y cada uno está para resonar en cada uno de nuestros centros energéticos. Entonces, a veces yo digo también, esta es otra historia que en mi terapia estoy pensando, ahora solamente voy a tocar este porque está bloqueado ahí, sí, porque ya lo he sentido bloqueado, pero luego termino tocándolos todos porque hay situaciones que nos llevan a ese momento donde un coraje, una tristeza te bloquea. Entonces, todo el tiempo estamos expuestos, somos personas emocionales. Y cuando estoy en la terapia, ya tengo que tocarlos todos para mandar a la persona totalmente armonizada. Y ahí es donde, claro, encuentran lo que tú encontraste. Eso, wow, me pongo más creativa, ya no tengo miedo a nada, ya me voy con todo, con la vida. O sea, te armonizas tanto que realmente conectas con tu ser, con tu alma, y ahí te vas por un caminito diferente. Qué bonito, sí, y de la forma que yo también he notado, como lo explicaste tú ayer en la terapia que nos diste ayer, que fue fantástica, el cuerpo va acumulando tristeza, acumulando estrés, a veces sí sentimos resentimiento o odio, que es un sentimiento muy feo que se va acumulando en el cuerpo. El cuerpo necesita formas de liberar esas energías. Y a veces uno piensa que quizás haciendo ejercicios o con dieta o simplemente con meditación puedes liberar, pero el cuerpo necesita esa armonización que los cuencos pueden crear en uno. Así es, algo que te rompa realmente eso, ¿no? La vibración lo que hace es esto, sacudirte, ¿no? Es como que si yo a un muchachito malcriado lo quisiera, no he sido ese tipo de mamá, pero me imaginaría una persona que está con molestia porque el niño se está portando mal. A veces yo he visto, lo sacude, ¿no? Es así, el sonido va a hacer una vibración tan fuerte que rompe esa cristalización que tú mantienes ahí. A veces dicen, no, yo ya lo perdoné, no, a mí eso ya no me importa, ya no me acuerdo. Y no es así, está incrustado en ti, ¿no? Así es como yo lo siento, está ahí
como te acuerdas, en esta mañana también escuchamos en una de las charlas en el retiro que estamos, ese espacio vacío realmente no está vacío, está lleno de otra cosa. Y no hay espacio para que se llene con el sentimiento bonito, con el amor. Si hay odio, no hay amor. Exacto. Si hay miedo, no hay valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que llenarlo con esa vibración bonita para que ahí es como una semillita, ¿no? Yo veo eso, la terapia mía es como poner una semillita y luego tú la vas nutriendo con más emociones o sentimientos buenos y esto te lleva a estar mejor, a sentirte mejor. Y algo que dijiste ayer que fue lo que resonó tanto conmigo, que dijiste que el corazón se va como que cristalizando. Así es. Se va creando como... ¿cómo dirías? Como una barrera, una cristalización. Sí, una cristalización donde tú vas, como tú dices, no tengo nada, estoy bien, pero esa traición, ese dolor que te provocó la traición de tu primer amor o de tu segundo o tercer. O pérdidas. O la pérdida de un ser amado, o la pérdida de un trabajo. Te deja una cosita ahí en el corazón. Y a veces vas cargando con esa cosita y luego viene otra cosa y otra cosa. Y se acumula. Y vas acumulando toda esta sensación desagradable que en algún momento a lo mejor hasta te produce dolor físico. Y tú crees que, tengo que ir iba a decir otra cosa, al cardiólogo, ¿no? Porque tienes un dolor en el pecho. Yo he tenido pacientes que llegan a mí porque ya pasó por el examen, la electrocardiografía, la prueba de esfuerzo, y no encuentra por qué se tiene palpitaciones, por qué se sube la presión, porque tuvo un miedo, porque tuvo una tristeza, y está ahí, está la sensación cristalizada. Entonces, el sonido lo que llega es a romper esa cristalización. Cuando descristalizas, entonces ahí tienes oportunidad de volver como desde cero, ¿no? Limpiando ya toda esa cosita que has llevado ahí guardada de cualquier emoción que no has trabajado, que no la has podido liberar, y comienzas a vivir ya desde el amor si es en el corazón, desde el valor si es en tu plexo, desde las bonitas relaciones si es en tu segundo chakra, que es donde también bloqueamos mucho por los problemas que tenemos con la mamá, con el hermano, con el primo, con el jefe. Todas las relaciones nos van a afectar al segundo chakra y eso es otra cosa que no nos damos cuenta. Y luego queremos bonitas relaciones, pero ¿qué estoy llevando yo? Sí, mucho dolor y muchas cosas acumuladas y que no liberamos. Exacto. Sí, me encanta. Sonia, en nuestra comunidad latina, estas son prácticas que en verdad son ancestrales, que vienen desde hace mucho tiempo, que están en nuestro linaje. Pero a la misma vez, en nuestra cultura, en nuestra comunidad, a veces no conocemos esas prácticas y a veces tenemos un poquito de resistencia al aprender qué es lo que es meditación, qué es terapia de sonido, como que nos cuesta creer que estas cosas funcionan o pensamos quizás que vienen de cosas que son oscuras, pero no es así. ¿Cómo lo explicarías tú para esas personas que quizás le da un poquito de miedo encontrar este tipo de terapias? Mira, en nuestras culturas, sobre todo de Sudamérica, bueno, en Norteamérica también, tiene el sonido del tambor, boom, 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 boom. El sonido del tambor es el corazón y lo hemos perdido. Hay pocas, yo creo que ciertos grupos de personas, a veces nos reunimos a tocar el tambor porque sabemos el significado real, pero sí, está perdido, ¿no? Porque ya no hay ese traspaso de la historia de los abuelos a los nietos y muchas culturas de los que están en el campo se van a la ciudad y se van envolviendo en otros conocimientos y se deja un poco lo que estaba en el principio, lo que era el origen. Y, por ejemplo, la terapia de sonido con los cuencos de cuarzo viene de la terapia de sonido que hacían los chinos, los orientales, los hinduistas, o sea, culturas antiguas. Y eso de aquí está ahorita tomando fuerza porque todo es cíclico, todo da la vuelta. Entonces estamos volviendo al origen, volviendo al principio, a como era en el principio, ¿no? Como dice la oración, como era en el principio, ahora y siempre. Entonces, gracias a Dios, cada día hay menos resistencia. Cada día una persona que viene por ejemplo, cuando hago mis sesiones grupales, después esa persona que vino a una sesión por primera vez, a la segunda viene con otra persona o con su familia, porque sabe
que le ha servido, que aunque no pueda expresar qué fue lo que sintió, es algo rico, es algo bonito. Aunque sea la palabra bonito o que se sintió bien, ya hace la diferencia. Y eso va a ser transmitido. Entonces, a veces estos espacios como el tuyo, donde podemos dar a conocer a través de las redes, me parece maravilloso, porque tenemos que esperar como el boca a boca, porque a mí me fue bien, entonces tú anda, porque lo vas a sentir. Pero nos falta espacios donde podamos difundirlo. Sí, y gracias a Dios hay las redes ahora. Así es. Gracias, Sonia. Y una última pregunta. Yo sé que tú eras una mujer empresarial, ¿no? Sí. Llevaste una carrera por muchos años. Sí. ¿Qué te llevó a ti a dejar ese tipo de trabajo empresarial? ¿Qué te llevó a ti a dejar esa vida para tomar este camino? Bueno, mira, a mí me llegó un giro de 180 grados, entonces estaba aquí, me di la vuelta y me encontré un día del otro lado. Hubo un break en mi vida, a pesar de que era gerente de un almacén, estaba en ventas muy bien, pero hubo hasta aquí, y luego empecé progresivamente a cambiar y a entrar en esta historia. Para que sepas, yo estudié medicina, fui a la escuela de medicina aquí en Ecuador. Cuando tenía 18 años, salí del colegio queriendo ser médico, pero en esta época no me hacía sentido en lo que se estudiaba en medicina, porque tenías que estudiar con cuerpos inertes, ahora se estudia con muñecos de silicón. Antes no, antes estudiabas con cuerpos que había ahí en la universidad. Y eso a mí me parecía terrible. Luego, desde pequeña yo tenía una fobia a la sangre y me desmayaba cuando veía sangre. Entonces un día me cuestioné, a pesar de que estaba en segundo año de medicina, dije, ¿qué estoy haciendo si yo no voy a poder con esto? Era una tortura para mí ir al anfiteatro y tener que trabajar con un cuerpo inerte y con pena y todo. Me levantaba demasiadas emociones. Entonces un día dije, no puedo más, me voy. Y luego entro al mundo empresarial y después de 20 años dije, no, ya no quiero esto, ¿no? Y tuve la ayuda también, por supuesto, de una persona importante en mi vida que fue un maestro para mí. Y él fue el primero con quien yo escuché el sonido de un cuenco. Y como conversaba ayer en la sesión, para mí era un sonido que no lo soportaba. Y por eso siempre yo advierto en mis sesiones, si el sonido te parece que es feo, que no te gusta, que está desentonado, no es el cuenco, es uno. Está buenísimo. No le echen la culpa al cuenco. No le echen la culpa al cuenco. Es uno, porque la desarmonía te hace quererte mantener ahí. Porque ha pasado tanto tiempo en desarmonía que tú dices, aquí estoy cómoda, no me voy a mover de aquí. Entonces llega el sonido y te hace esto. Y te sacude. Y te sacude. Y entonces tú dices, no, me resisto. Y luego el cuenco poquito a poco te va como abriendo, ¿no? Te va rompiendo esa cristalización. Y eso para mí tomó mucho tiempo. Para ti fue una sesión, para mí fueron varias. Sí, para mí fue una sesión y yo también en ese momento fue que decidí como que ya era tiempo de darle un giro a mi vida, de dejar atrás mi carrera corporativa, que tenía ya en ese tiempo 20 años también. Y yo dije, tiene que haber algo más profundo, algo que me dé un poquito más de propósito, algo que yo me sienta más feliz haciendo eso y que no sienta tanta resistencia, porque yo empezaba como a sentir, cada vez que me despertaba a ir a trabajar, yo sentía como que no quería hacerlo. Mi cuerpo me estaba comunicando que ya no quería más de eso. Entonces fue en ese momento que yo decidí, ok, quizás hay otras cosas que yo puedo hacer. Y me entró como ese burst de creatividad. Eso fue lo que me pasó. Así es. Y además, cuando tú pasas por eso, tú eres capaz de aconsejar a otra persona y que la otra persona sepa que no está loca, que cambiar está bien, que no tienes por qué quedarte haciendo lo mismo toda tu vida, que te puedes dar la oportunidad de hacer algo diferente y algo que te gusta. Y nosotros que estamos en esto, qué emoción que nos da cuando vemos a otra persona que le ayudó lo que hicimos, ¿no? Sonia, y ese es el sentido de mi podcast. El yo mostrar mujeres que decidieron tomar otro camino, que decidieron cambiar, y que está bien evolucionar, está bien cambiar, está bien dejar cosas atrás que quizás funcionaron antes, pero si ya no funcionan, si te traen resistencia, si te traen dolor, si te traen esa
te están cristalizando todos los días. Ajá. Puedes cambiar. Así Eso es mi es. podcast. Qué Gracias por lindo. estar con nosotros. Gracias, Jess. Gracias. Hola, soy Sonia Hunter y estoy feliz de estar en este podcast. Yo soy terapeuta holística y tengo muchos años de experiencia, más de 20 años como reikista. He ido integrando diferentes técnicas para ayudar a profundizar en la terapia a mis pacientes. Me puedes encontrar en Hunter Reiki en Instagram o como Sonia Hunter en Facebook. Hola mujeres, ¿qué les pareció el episodio con Sonia? Sonia es alguien muy especial. Como saben, la conocí en Guayaquil durante el retiro y es una persona que conduce unas sesiones de sonido muy poderosas, muy especiales. Ella es una eminencia en Ecuador, ha estado practicando sound healing por mucho tiempo, tiene un conocimiento impresionante de este tema. Ella también es numeróloga y fue muy especial poder tener una clase con ella cuando estuve en Ecuador y crear este episodio junto a Sonia. Para esta práctica se necesita, yo diría, además de aprender sobre la práctica, sobre la historia, sobre las técnicas, sobre los instrumentos, sobre el efecto de sonido, yo creo que es una práctica también de mucha conexión que uno tiene que lograr con uno mismo. Y cuando uno logra esa conexión es en ese momento que uno puede facilitar sesiones más profundas con las personas. Por eso yo comenté lo de Sonia. Ella es alguien que ha estado practicando por tanto tiempo, tiene una gran conexión con su espíritu, entonces ya puede transmitir esa conexión que tiene a los demás y también ayudar a los demás a conectarse con ellos mismos. Les quería comentar también un poco sobre mi experiencia que he tenido con Sound Healing. Es una práctica que, como mencioné en la primera parte de Detrás de la Sanación, descubrí hace 2 años y medio. Estaba yo en Miami en el cumpleaños de un amigo que decidió hacer una sesión de Sound Healing y fue la primera vez que tuve esta experiencia y para mí fue algo transformador, tan transformador que decidí volver un mes después y completar una certificación de Sound Healing. Entonces, desde hace 2 años yo estoy certificada con Sound Healing y ha sido una experiencia muy bonita, de mucho descubrimiento, de mucho crecimiento personal, porque lo que pasa con esa práctica de Sound Healing es que te abre el camino a otras cosas. Como les comenté, Sound Healing fue lo que me abrió el camino a entender un poquito más sobre mis centros energéticos que tengo en el cuerpo, que tenemos todos en el cuerpo, y cómo esos centros energéticos a veces se bloquean cuando llevamos energías que son muy cargadas, energías quizás de tensión, de ansiedad, de miedo, a veces también personas que llevan mucho resentimiento, a veces odio, cosas muy feas. Entonces esos centros energéticos se van bloqueando. Entonces a través de Sound Healing yo pude entender un poquito más sobre esos centros energéticos y esos centros energéticos me han llevado a aprender muchísimas cosas más. He también aprendido más de la astrología, de la numerología, de tantas prácticas que quiero compartir con ustedes. Pero hoy quería hablar un poquito más de mi experiencia con Sound Healing. Luego de que me certifiqué y en esa certificación me ayudó mucho porque fue aprender más sobre esta práctica. Es una práctica que lleva miles de años. Es una práctica que en verdad se ha practicado en todas las culturas, en las culturas latinoamericanas, en las culturas asiáticas, en las culturas europeas, en cada parte del mundo se han adoptado estas prácticas de sonido. ¿Por qué? Porque el sonido es algo que tiene un impacto tan profundo en nosotros. Si lo ponemos a pensar de la manera más simple, desde el momento que nos despertamos, estás escuchando sonidos, el sonido de la alarma, el sonido de las notificaciones en tu celular, el sonido de la cafetera que estás haciendo café o estás preparando un té, el sonido de la ducha, la música que pones cuando estás arreglando, el sonido de personas hablando, quizás si tienes niños, los niños hablando, quizás llorando. Hay tantas formas de sentir estos sonidos todos los días. La música que escuchamos, esos sonidos, y sabemos que la música siempre tiene como un impacto, siempre nos identificamos con música, ¿no? Identificamos con esas canciones, con esas notas, con esas
con esas melodías, el cuerpo registra eso y a veces esas canciones nos hacen sentir nostalgia, a veces nos hacen sentir felices, como motivados, a veces tal vez triste, nos recuerdan un momento en nuestra vida en donde no estábamos bien y esa canción nos recuerda eso y nos hace llorar. Entonces el punto es que el sonido tiene un impacto muy grande en nuestras vidas y el sonido también se absorbe a través de nuestro cuerpo, ¿no? Cuando suena la alarma que te despierta y quizás escogiste un tono de alarma que es caótico, quizás te despierta así y te hace sentir inmediatamente nervioso. Eso es un impacto que estás creando en tu cuerpo a través de ese sonido. Entonces, el sound healing nos enseña a reconocer la importancia del sonido en nuestras vidas. Podemos elegir traer más paz, traer más balance a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro entorno. Desde que tomé esa certificación de sound healing, en la mañana cuando me despierto yo tengo mi alarma que es muy suave, es de pajaritos, la alarma de pajaritos. Aunque tenga pajaritos en mi casa, a veces no me despierto y mi alarma es ese sonido porque me hace sentir como una sensación de paz. Cuando me despierto también, lo primero que hago, como yo tengo muchas plantas en mi casa, también pongo esos sonidos para las plantas, sonidos de meditación para las plantas. Y hay muchos playlists que pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Pandora, para su hogar, como para suavizar esa energía en el hogar, para uno despertarse con calma, uno ser como intencional en su día y decir, no voy a ponerme a ver mi celular, no voy a poner a escuchar canciones que sean muy ruidosas, voy a empezar mi día con estos sonidos de paz, de tranquilidad, de armonía, voy a armonizar mi espacio a través de sonidos. Cuando voy en el carro, a veces, si voy como con mucho apuro, pongo tonos de frecuencias de meditación, frecuencias de sonidos que sean suaves para yo sentirme un poquito más calmada mientras voy manejando. Esa certificación aprendí sobre los instrumentos que podemos utilizar para crear este sound healing. El sound healing mayormente en esta terapia de sonido se utilizan unos cuencos, los que vieron en el episodio con Sonia, los cuencos de cristales, esos son cuencos de cuarzo que son entonados a una frecuencia específica porque diferentes frecuencias tienen diferentes impactos en tu cuerpo. También se utilizan cuencos tibetanos que son ya creados con bronce y tienen un sonido muy diferente. También se pueden utilizar tambor de mano, se pueden utilizar campanitas, se puede utilizar palo de lluvia, que eso como que imita el sonido de la lluvia en la naturaleza y crean esta sensación de relajamiento. Entonces se pueden utilizar muchísimos instrumentos diferentes. Todo depende de la persona que está practicando, de sus preferencias, también del tipo de relajamiento que busca el cliente. Lo que hace el sound healing es el sonido de estos cuencos y de los instrumentos es que mueven esa energía, como lo comentó Sonia. Es algo que viene para mover la energía de tu cuerpo. Entonces, estas vibraciones, cuando viajan a través de tu cuerpo, porque también el sonido viaja de una manera a través del agua muy profunda y nuestro cuerpo está creado, el 70 o 80% de nuestro cuerpo es agua. Por ejemplo, nuestro cerebro es mayormente agua, músculos, nuestras arterias, todo nuestro cuerpo es mayormente agua. Entonces, estas vibraciones entran por tu cuerpo de manera tan hermosa, de manera tan profunda y especial que mueven esa energía que tienes en el cuerpo. Si tienes tensión, tristeza, si tienes mucho estrés, mucha angustia, cansancio, si estás pensando repetitivamente y no puedes parar, si tienes bloqueos de centros energéticos, como comenté yo en el primer episodio de Detrás de la Sanación, que mi corazón y el chakra de mi corazón estaba un poco bloqueado. Cuando este sonido se encuentra con esos bloqueos, con esa cristalización, como lo explica Sonia, que se nos cristalizan esas emociones en nuestro cuerpo, esas preocupaciones, se nos van cristalizando esos centros energéticos y se nos bloquean. Y a veces pensamos que no necesito conexión, no necesito amor de nadie, no necesito compañía. Y a veces nos bloqueamos de tal manera
que esas sensaciones van cristalizando nuestro corazón, van cristalizando nuestra mente, van cristalizando nuestro sacro para las mujeres, por ejemplo, el área del sacro, que es el área que está en el abdomen bajo, es donde se guarda, donde se amplifica nuestra energía de creación, nuestra energía de amor, en donde se pueden cultivar esas relaciones fuertes con parejas, con familia, con nuestro entorno. El área de las relaciones está ahí en el sacro. Entonces, cuando estamos viviendo vidas que son un poquito desconectadas, a veces escogemos vivir solitarios, no permitimos que nadie se nos acerque, nos permitimos que nadie nos dé amor, porque hay muchas personas que a veces inconscientemente bloqueamos ese amor, bloqueamos esa comunidad. Entonces, cuando vivimos de esa manera, ahí se bloquean esas energías, ahí se cristaliza esa energía en el cuerpo. Entonces, cuando viene esa vibración y encuentra esos bloqueos, esas energías, lo mueve, it shakes, como dijo Sonia en el episodio, lo mueve y penetra, ¿no? Y penetra en el cuerpo a través de estas ondas, de estas frecuencias, de estas vibraciones, de pies a cabeza. Estas vibraciones van entrando a tu cuerpo y te van haciendo sentir diferentes cosas. En mi caso, cuando yo hice mi primera sesión de Sound Healing, yo sentía mi energía muy estancada. No sentía creatividad, no sentía motivación, no me sentía bien físicamente. Estaba estancada en mis pensamientos, no sabía para dónde ir, no sabía qué hacer con mi carrera. Entonces, lo que hizo esta primera sesión, créanlo o no lo crean, movió toda esa energía y creó espacio para que yo viera otra realidad, para que yo me sintiera bien, porque yo salí de ahí sintiéndome súper relajada, súper tranquila, como más balanceada emocionalmente y pude ver como un portal de creatividad donde dije, wow, hay tantas cosas que yo puedo hacer, ¿por qué no lo había pensado antes? Sound Healing, wow, me interesó tanto ese tema y decidí seguir. Entonces eso es lo que hace una sesión de Sound Healing, es crear oportunidad para que entre el bienestar a tu cuerpo. Nuestro cuerpo está absorbiendo tanta energía todos los días. Si profundizamos un poquito sobre el estrés físico, el estrés que nuestro cuerpo está manejando todos los días. No es solo el estrés que estamos viviendo el día a día. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja, te despiertas temprano, trabajas fuerte físicamente, mentalmente, estás como quedando mucha energía de ti todo el día. No importa si tu trabajo es más físico o si trabajas en una oficina y el trabajo es mayormente mental, todo ese estrés se va acumulando. Si no tomas el tiempo de decir, tengo que hidratarme, tengo que ser consciente de cómo se siente mi cuerpo, si me siento enferma o enfermo, no debería ir al trabajo, como que si no te escuchas a las señales que te manda el cuerpo todos los días para decirte estoy bien o no estoy bien, no te tomas ese tiempo para conectarte con tu cuerpo de esa manera, todas esas energías se van acumulando en el cuerpo. Si llegas a tu casa y no tomas un descanso, no tomas el tiempo de decir, ok, voy a descansar un ratito, o si llegas y de una vez empiezas a hacer otras cosas, a limpiar, a cocinar, a atender a los demás, a veces las personas no tienen opción, si tienen niños, si tienen personas que tienen que cuidar. Entonces yo soy muy consciente de eso, que a veces la persona no tiene esa opción, pero es buscar la forma de darse uno la oportunidad de descansar, porque el cuerpo va acumulando todo eso, por eso empiezan las enfermedades, especialmente ya cuando uno va avanzando en edad, en los 40, en los 50, en los 60. Tenemos que ser muy conscientes de nuestro cuerpo que nos está pidiendo, estar muy presente en lo que está pasando en nuestro cuerpo. Muchas personas a veces eh, las enfermedades le toman por sorpresa. En mi caso, la histerectomía que me pasó fue algo que me tomó por sorpresa. Aunque yo sabía que yo tenía fibromas, que tenía miomas desde que yo era jovencita, que me había sacado esos miomas, yo no estaba conectada con mi cuerpo. A veces no sentía dolor y no pausaba para preguntarme por qué yo siento dolor. Cada vez que me baja mi periodo, ¿por qué siento tanto dolor? Entonces, en esa desconexión es que se meten esas enfermedades.
Y en mi caso fue una histerectomía, pero a veces las personas sufren paros cardíacos, a veces las personas tienen diabetes, hipertensión, tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades más serias como el cáncer, por ejemplo. El cuerpo nos va dando señales todos los días y a veces es más fácil ignorar esas señales porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero lo que tenemos que pensar es, si no tengo mi cuerpo, si no tengo mi salud, no puedo hacer nada de esto. Entonces es ser consciente. Y si nos vamos a un nivel más profundo aún, no es solo el estrés que estás viviendo en la vida de ahora, estas tensiones físicas, mentales y emocionales también vienen de tu linaje familiar, de quizás traumas que no te pasaron a ti, cosas que vivieron tus bisabuelos, traumas que vivieron tus abuelos, pérdidas que vivieron tus padres, cosas que han pasado en el linaje de tu familia, que quizás situaciones que nunca se han hablado, que nunca se han sanado, que nunca se han identificado, viven en ti. Son temas que a mí me interesan muchísimo y cosas que yo he podido aprender mucho más a través de Sound Healing, a través de Diego, de esas terapias que hago con Diego. Pero el Sound Healing lo que me encanta es esa conexión, que no es solo la conexión del momento, sino también tratar de entender la historia de tu familia. ¿Qué pasó en tu familia que esté relacionado con la forma que te sientes mentalmente, físicamente, emocionalmente? Esos son temas que a mí me fascinan, que a mí me interesan muchísimo, porque a través de aprender de nuestro linaje, de nuestra familia, podemos entendernos mejor y podemos decir, ok, lo que yo siento, a veces esos pensamientos repetitivos que tenemos, a veces esos sentimientos que no podemos identificar y que no sabemos de dónde vienen, no son nuestros, son parte de nuestro linaje y cosas que tenemos que sanar. Entonces, a través del Sound Healing yo he podido entender más esos temas y cómo esos temas pendientes en nuestro linaje causan malestares físicos. Las personas que nunca han hecho Sound Healing, nunca han entendido los chakras, es un tema muy profundo. Los invito a que aprendan sobre estos temas, pero en resumen, Sound Healing, el descubrir esta práctica para mí fue muy bonito. En el 2024, cuando empecé, yo pude hacer muchas sesiones corporativas, porque como estaba en el mundo del medio, del marketing y ventas, esas conexiones que tengo en la industria me permitieron entrar y facilitar muchas sesiones para diferentes compañías, grupos de personas. El mundo corporativo ahora mismo es un mundo que me da mucha curiosidad porque los niveles de estrés van subiendo. A veces la desconexión que estamos sintiendo en ese mundo corporativo va creciendo porque después de COVID de 2020, como las compañías decidieron, o sea, que se podía trabajar remotamente y algunas todavía están haciendo remote work, a veces algunas están exigiendo que los empleados vuelvan a sus puestos físicos de oficinas, algunas tienen un modelo híbrido. Lo que ha pasado con tantos cambios es que se ha perdido mucha esa conexión humana. Hay personas que no se han visto en persona hace 5 años, desde que empezó la pandemia. Nunca volvieron a verse, hacen llamadas virtualmente, pero no tienen ese contacto físico, que es muy necesario. Esa comunidad no la tienen. Hay muchas personas que se sienten aisladas de sus compañeros. Entonces, el espacio corporativo, a medida de que va subiendo el estrés, va subiendo, las personas se van sintiendo un poquito más preocupadas porque hay compañías que están como que cortando muchos trabajos, las personas se sienten nerviosas, que si pierdo mi trabajo, esta economía cómo está. La salud mental en el lado corporativo está muy débil, muy frágil. Entonces, lo que yo quería hacer es traer esta práctica a las corporaciones para que los empleados se sientan más en control de su bienestar, se sientan más en control en sus puestos, que se cree esa conexión entre los empleados una vez más, porque más que nunca necesitamos amor, necesitamos apoyo, necesitamos esa comunidad para estar bien en nuestros puestos de trabajo, porque si pensamos
todo el tiempo que pasamos en el trabajo es mayor del tiempo que pasamos en nuestras casas, con nuestras familias. Entonces, tenemos que ser un poquito más intencional con esa energía que creamos en nuestros puestos de trabajo. Y entonces, para mí, esta práctica ha sido una oportunidad de conocerme mejor a mí misma. Yo puedo ahora identificar un poquito más esos puntos débiles de las personas en donde quizás están sufriendo en silencio, quizás donde no comunican cosas que tienen que comunicar, quizás esas dolencias que vienen de su linaje y que no son dolencias suyas. Ha sido en verdad un regalo muy bonito poder aprender sobre esta práctica, poder compartir esta práctica con muchas personas y poder darme cuenta yo misma también que en nuestras vidas siempre tenemos control de tomar diferentes rumbos, de, de no dejarnos llevar por el miedo, porque para mí, dejar una carrera exitosa me creó mucha ansiedad, mucho miedo, y poder encontrarme con esa práctica tan bonita, la que disfruto tanto, la que me ha enseñado tanto, ha sido en verdad un regalo. Y lo que quiero comunicar a través de este episodio es eso, que cualquier mujer, hombre, que ya no sea feliz en su carrera o que quizás quiera tomar un hobby, algo que pueda hacer los fines de semana, algo que ayude a balancearnos, porque tampoco tienes que dejar tu trabajo para hacer otras cosas, un hobby. No, es como que tenemos que encontrar formas de cosas que nos hagan felices, que nos hagan sentir bien, que nos permitan ser creativos, que nos permitan ejercer nuestras capacidades en diferentes formas. Entonces, esa es la invitación de este episodio. Decir, ok, yo quiero hacer algo diferente, yo quiero poder ser creativa con algo, un proyecto, un hobby, quizás una carrera nueva. Lo puedes hacer, es simplemente eh, tener esa curiosidad de decir, voy a tomar una clase, voy a asistir a esto, voy a leer sobre esto, voy a escuchar un podcast, voy a ver un video, cosas que te lleven a descubrir qué es lo que tu alma busca, qué es lo que quieres. No tienes que sentirte perdida, perdido. Puedes como que buscar tantas oportunidades en todas partes. Entonces, esa es la invitación de este episodio. Y y para Sound Healing es algo que quiero seguir conversando. Tengo varias personas que quiero entrevistar. Mi amiga Sabrina, ella fue la que me hizo la certificación y también la persona que me dio mi primera clase. Excelente, tiene un estudio en Miami. Quiero entrevistarla a ella también en el podcast para que hable un poquito más a profundidad. Entonces, hay muchos temas que todavía quiero cubrir sobre este tema específicamente. Pero por ahora, lo que quería dar un poquito más de contexto sobre esta experiencia de Sound Healing y espero que les haya gustado muchísimo con Sonia. Ya saben, ella va a estar acá noviembre 18 hasta noviembre 30. Si quieren una sesión mágica, especial, poderosa con ella, avísenme, mándenme un mensajito, un email o le pueden escribir a ella directamente y hagámoslo. Espero que tengan una excelente semana. Un beso para todas, para todos y cuídense mucho.